Muy buenas amigos y bienvenidos al tercer episodio de nuestra trilogía de la inteligencia. Hoy vamos a hablar de métodos de estudio. Bueno, más que hablar de métodos, vamos a hablar de mi método óptimo que os voy a recomendar que utilicéis, básicamente porque a mí me ha garantizado unos resultados increíbles. Antes de comenzar, deciros que el orden en el que veáis estos capítulos, pues ya sabéis que es indiferente, así que al final de este vídeo os dejaré una lista para los que lleguéis nuevos que no hayáis visto los capítulos anteriores, porque seguro que os van a interesar. Y bueno, como veis, el esquema de luces no hace más que cambiar en cada vídeo. Yo creo que el de hoy ya me ha quedado bastante guapo, si lo estuvierais viendo sería impresionante, pero bueno. Primero os hablaré un poco de mi historia. Yo termino de estudiar bachillerato en 2019, teniendo unas notas en el instituto bastante mediocres. Creo que la media que tenía en bachillerato era de 7 y poco. Tenéis que tener en cuenta que nunca había estudiado, nunca. No dedicaba nada de tiempo a prepararme los exámenes, simplemente iba con lo que había dado en clase y de hecho alguna que otra vez pues suspendía algún examen. Al final acababa aprobando pues porque, bueno, o a lo mejor me ponía un poco, pero normalmente simplemente de entenderlo en las clases y de tener oportunidades al final pues conseguías aprobar, ¿no? Y la media era malísima, yo no estudiaba nada básicamente porque no le veía la utilidad, es decir, yo no tenía ninguna perspectiva de querer estudiar nada en aquel momento, entonces no veía la necesidad de conseguir una buena nota. Pero sé que muchos de vosotros sí que tenéis ahora un interés particular en conseguir una gran nota y por eso os voy a hablar de cómo cambiaron las cosas. Después de terminar el bachillerato hice la EBAU y tuve una media de un 8 y pico. Algunos diréis que es una nota impresionante. Bueno, básicamente estudié una semana. Eso fue todo el tiempo que dediqué a estudiar toda la EBAU y básicamente el 80% del tiempo lo dediqué a estudiar historia porque realmente es la única asignatura que para mí sí que requería mucho tiempo, ¿no? Al fin y al cabo es la que más cosas tienes que leer, entonces simplemente por el tiempo que tardas en leer es lo que más me llevaba. Pero en general, pues eso, no estudié prácticamente nada para esa EBAU y la nota, pues aunque algunos pueden pensar que un 8 es mucho, un 8 sobre 14 es una basura. De hecho, es prácticamente un 5. Y en concreto, las dos notas que más nos interesan fueron la de química y la de matemáticas. En matemáticas, que en mi caso era troncal y optativa, no sé cómo se llama eso, saqué un 8. Que alguno puede decir, joder, un 8. Bueno, tuve mucha suerte. Me acuerdo que me tocó un ejercicio de probabilidad, la cual no me había estudiado, pero la probabilidad sí que la podía hacer más o menos deduciéndola de cabeza y por eso me salió relativamente bien el examen. Y el otro examen que hice fue el de química. Bueno, también hice el de física, pero lo suspendí. Así que me presenté a química y saqué un 5 pelado. Pues bien, las cosas cambian cuando un tiempo después decido que, oye, me interesa la medicina y quiero estudiar medicina. Y la nota de corte de medicina pues está en torno al 13, 13 y medio. Sí, lo habéis oído bien, el 13 y medio es prácticamente un 14, es prácticamente una nota perfecta. Y yo tenía un 8 que luego con el 7 del bachillerato pues se me quedaba en un 7 y medio, era una media de basura. Así que mi única opción era hacer un grado superior y sacar nota ahí y después presentarme a una silla EBAU y conseguir 2 dieces, una auténtica barbaridad. El año pasado, 2023, me presenté a la EBAU y obtuve 2 dieces. Así es. Y preparándome ambos temarios enteros en menos de un mes, cuando llevaba ya como 4 años sin ir al instituto. O sea que os podéis imaginar, fue empezar de cero. En cuanto a la nota del grado, tenía una media de casi 9 y medio y mi media de horas de estudio por examen en ese grado fue inferior a 1 hora. Aún así, me arrepiento profundamente de no haberme esforzado más porque me quedé muy pelado. Mi media final, por lo tanto, es un 13,30 y algo y ni siquiera tuve que emplear un montón de horas de estudio, una cosa bárbara, y hoy os voy a explicar cómo hacerlo vosotros también. Porque además estamos en abril y muchos ya estaréis pendientes de ver cómo me preparo la EBAU, así que quiero tranquilizaros antes de nada si empezáis hoy en día a prepararos la EBAU o si lo vais a aplicar para oposiciones o otras cosas, deciros que si tenéis varios meses por delante tenéis tiempo de sobra para sacar la nota máxima, pero tenéis que hacerlo según lo que os voy a explicar, así que vamos a empezar. El método se divide en 3 fases. La primera es la de concentración, la segunda es la de comprensión y la última es la de retención. En cada parte os hablaré de un par de herramientas que podéis utilizar y que debéis utilizar de hecho para conseguir que las 3 cosas funcionen perfectamente y que podáis sacarle el máximo rendimiento a las horas que dediquéis. Porque ya os quiero introducir aquí un concepto y es que el resultado va a ser el múltiplo de las horas que dediquéis por la calidad de esas horas. Y es que muchos intentáis sumar horas a saco, pero la calidad de esas horas quizá no es óptima, entonces pues sumar muchas horas no simplemente va a funcionar y ya está. Y luego tenéis que sumarle, digamos, el factor suerte, que en realidad es más azar, es más estadística que suerte, así que ni siquiera deberíais tenerlo en cuenta, pero bueno, está ahí evidentemente. Concentración. El primer punto importante a reseñar es que el estudio es una actividad que es antinatural. Tenéis que entender que aprender lo que sea o memorizar lo que sea es algo antinatural, es algo que nos cuesta. Nos gusta aprender a los seres humanos, pero no nos gusta forzarnos a aprender. Por ejemplo, si tú vas por el campo y de repente ves una rana y una persona que sabe de ranas te explica alguna curiosidad, quizá te interese y lo aprendas muy rápido, sin tener que esforzarte. Pero si te pones un libro de ranas delante y te pones a intentar memorizar características, probablemente no se te va a quedar nada, es mucho más difícil aprender, digamos, de manera forzosa. Entonces es fundamental que tengáis el nivel de concentración más alto posible de cara a que las horas de estudio por lo menos las podáis aprovechar dentro de lo posible, porque ya os digo que estudiar en sí es complicado. Para ello vais a tener 2 estrategias. En primer lugar, los ejercicios de preparación. Estos ejercicios en realidad no son en sí unos ejercicios, sino unas pautas. Antes de estudiar, lo que hagáis justo antes de empezar es importante. Yo os recomiendo personalmente que hagáis lo siguiente. O bien os tiráis 1 hora antes de estudiar sin hacer ninguna actividad estimulante. Podéis, por ejemplo, poneros a leer un libro, alguna cosa que sea tranquila, que sea muy relajante, que no sea demasiado divertida. Por ejemplo, estar con el móvil quizá no sea lo más adecuado durante la hora previa. O si por el contrario pues no queréis estar 1 hora haciendo algo, podéis
simplemente dedicar 10 minutos a actividades que pueden ser, por ejemplo, meditar o directamente mirar una pared. Y esto parece una tontería, pero simplemente buscáis a lo mejor una araña que hay en la pared o una mancha o alguna cosa, o incluso podéis mirar a lo mejor a un libro o alguna cosa chula que tengáis en la estantería y simplemente quedaos mirándola durante un rato, 5 o 10 minutos. No hace falta que estéis ahí media hora, pero el hecho de reducir, digamos, la velocidad a la que tu cerebro está funcionando te va a ayudar a concentrarte después. Y luego, otro aspecto fundamental es mantener la concentración durante toda la sesión de estudio. Por eso lo que vamos a hacer es establecer las horas que vamos a estudiar, por ejemplo, 3 horas, y después dividirlo en lo que se llama, bueno, seguro que muchos lo conocéis, el método Pomodoro, ¿vale? Yo personalmente lo hago de una manera muy concreta, y es bloques de 50 minutos seguidos de descansos de 10 minutos. El descanso de 10 minutos, por cierto, es muy importante que lo hagáis como ahora comentaré. Los 50 minutos de estudio tienen que ser 50 minutos de estudio a plomo. Nada de irse a la cocina a coger no sé qué, nada de, hoy que me han llamado para tal, nada de mirar el móvil, por supuesto, nada de, yo qué sé, ponerte a escuchar música o empezar a atarte los cordones de los zapatos. Tienes que estar totalmente concentrado. Esos 50 minutos son básicamente tu terreno de juego y ahí tienes que darlo todo. Es duro al principio, pero si cumplís con lo que estamos diciendo vais a entrar en lo que se llama el estado de flow y no os va a costar en realidad demasiado, os va a pasar el tiempo relativamente rápido. Luego es importante que los minutos de descanso no sean de descanso de, me voy a tumbar a mirar un rato el móvil o me voy a bajar a charlar o me voy a poner una peli o cualquier cosa, yo que sé. A ver, 10 minutos no van para mucho, ¿no? Pero muchas veces tendemos a entretenernos con cosas. Los 10 minutos de descanso tienen que ser 10 minutos en los que tu cerebro esté igual de aburrido o más que estudiando. Por dos motivos. El primero, porque la información no se asienta según la lees. Cuando tú leas algo, vas a tardar unos minutos en que esa información se asiente. Si tú terminas de estudiar el tema que te haya tocado en esos 50 minutos y te pones a mirar el móvil, te pones a responder mensajes o te pones a hacer cualquier cosa, digamos que la atención de tu cerebro se va muy rápido de esa información y no le da tiempo a grabarla. Por eso es importante que esos 10 minutos estés sin hacer nada, como quien dice. Y el segundo motivo, que olvidé mencionarlo, es simplemente para no perder esa concentración que hemos conseguido previamente. Porque si en estos 10 minutos hacemos cualquier cosa, nos pasará como lo que comentaba al principio, ¿no? Que lo que hagamos la hora de antes de estudiar influye en cómo vamos a estudiar. Podéis aprovechar. Yo lo que hice, recuerdo cuando hice la primera EBAU allí en 2019, era que los 10 minutos de descanso me tumbaba en la cama y entonces simplemente, pues, alguna vez me quedaba dormido y todo en esos 10 minutos. Te pones una alarma y ya está. Y creedme que eso es fundamental. O sea, cuando lo probéis vais a decir, Dios, ahora entiendo por qué no se me estaba quedando nada. Esos 10 minutos de descanso es cuando el cerebro, digamos, ordena las ideas que has estudiado y las guarda. Y después, otro bloque de 50 minutos, otro bloque de 10, otro bloque de 50, otro bloque de 10. Así hasta completar las horas. Hemos dicho 3 horas, creo, pues 50-10, 50-10, 50-10. Una vez hemos establecido el cómo hacerlo, vamos a hablar de la comprensión, del segundo epígrafe. Y para eso vamos a dividir las cosas que vamos a estudiar entre dos tipos. En el caso de las memorísticas, como pueden ser historia o literatura, lo que deberíais centraros es en hacer asociaciones y en emplear la imaginación. Como expliqué en el capítulo anterior de esta trilogía, los recuerdos se construyen, digamos, en un formato de ramas. Si asociáis los conocimientos nuevos a cosas que ya sepáis antiguamente, es mucho más fácil que se os queden. Y luego, si empleáis la imaginación y os imagináis, digamos, por ejemplo, en el caso de historia es muy fácil. Cuando leáis la historia, que por eso se llama así, si os imagináis lo que pasó y os imagináis el contexto y le ponéis cara a los reyes y cosas así, es mucho más fácil que se os quede que si simplemente leéis el texto. Esto parece una cosa de perogrullo, pero mucha gente simplemente se imprime resúmenes que son infumables y trata de memorizárselos y de metérselo todo en la cabeza. Es mucho más fácil si hacéis asociaciones con otras ideas. Y yo, por ejemplo, de hecho, me acuerdo de hace 5 años que la triada mediterránea es el trigo, la vid y el olivo, del tema 1.4 creo que era, de los romanos, simplemente porque se me quedó muy grabada la imagen, ¿no? Al fin y al cabo, de dieta mediterránea y tal. Entonces, intentad aplicar eso a la hora de estudiar este tipo de asignaturas. Y para los nombres, podéis utilizar reglas mnemotécnicas. Yo, por ejemplo, las he utilizado mucho en química, hasta el punto de que en un solo día me pude aprender la tabla periódica y las valencias, que básicamente, si yo hubiese sabido que podía hacer eso en el instituto, pues me hubiera cambiado la vida. Así que buscad mnemotecnia siempre para aprender nombres y demás y terminología. Si queréis saber lo que es, porque no lo sabéis, pues buscadlo en internet, que no me da tiempo en este vídeo a explicaros todo. En cuanto a las ciencias, el procedimiento es mucho más sencillo. Lo que tenéis que hacer es comprender lo que estáis haciendo. Miráis la teoría, miráis a lo mejor la fórmula, asociáis la teoría con la fórmula, entendiendo por qué la fórmula es como es, y después practicar y practicar. No tiene más misterio. Quizá algunos esperaba algún truco un poco más de chicha, pero lo que tenéis que empezar a comprender es que las ciencias no se pueden memorizar. Por mucho que las memorices, digamos, como es una cosa que va encima de otra, cuando llegas a cosas más complicadas vas a necesitar acordarte de las otras. Entonces, si simplemente entiendes cómo funciona, no vas a tener ese problema, digamos, de tener que estar repasando lo anterior. Al principio te puede costar, pero en el largo plazo te va a merecer la pena seguro. Y llegamos al último punto, que es la retención. Aquí sí que os voy a dar un puñado de truquitos míos personales que he utilizado y que funcionan mucho mejor de lo que puede parecer, aunque parezcan algunas chorradas. El primer truco, ¿vale? Y lo vamos a pasar de largo, es la práctica. Para las asignaturas que sean más de ciencias, la práctica es fundamental. No hay mucho misterio. Yo no soy muy de practicar porque
normalmente cuando entiendo una cosa la entiendo y no me cuesta luego aplicarlo, pero si practicáis, aunque sea un par de ejercicios por cada contenido que obtengáis, y sobre todo nada más aprenderlo y sin mirar las trampas, las chuletas o lo que sea, es que se os va a quedar seguro, porque la práctica siempre es mucho mejor de cara a aprender. Aquí estaréis viendo ahora mismo la pirámide del aprendizaje. La lectura es lo que peor nos hace absorber ideas y la enseñanza lo que más. De hecho, por eso mucha gente lo que hace es recitarle los temas a su familia, a sus padres o lo que sea. Eso es una herramienta bastante buena, precisamente porque enseñar a otras personas nos ayuda a asentar esas ideas mucho más de lo que nos ayuda a leerlas o escucharlas. En el caso de lo que es más de memoria, vamos a hacer lo que se llaman lecturas periódicas. La memoria, digamos que funciona por estratos. Entonces el cerebro le otorga con los conocimientos una prioridad. Los conocimientos que más utilizamos obtienen una prioridad más alta y por ende se almacenan durante más tiempo y son además de más fácil acceso. Las cosas que utilizamos menos tienen una prioridad más baja y por ende son más difíciles de encontrar en nuestra cabeza y además nos vienen de una manera menos nítida. ¿Cómo podemos utilizar esta herramienta a nuestro favor? Pues muy sencillo. Cuando estudiéis un tema, repasadlo al día siguiente. Repasadlo, no volver a estudiarlo, sino leéis el resumen que hayáis hecho o lo que sea. Por eso también es importante que hagáis resúmenes e incluso esquemas, que no os quedéis siempre con los tochos gordos porque si no, simplemente por el tiempo que vais a dedicar va a ser muy ineficiente. Entonces eso, os lo estudiáis, al día siguiente lo repasáis y luego a los 2 días lo repasáis y a los 3-4 días lo repasáis y luego esperáis otros 7 días y lo repasáis y cada vez vais dejando un margen más largo. Si veis que al volver a repasar un tema anterior se os habían olvidado muchas cosas, quizás que habéis dejado demasiados días, entonces reducís un poco el periodo y volvéis a hacerlo. Lo importante de esta técnica es que cuando lo hayáis hecho un puñado de veces podrán pasar semanas incluso sin que leáis un tema, que cuando lo refresquéis una vez os va a venir todo rápidamente a la cabeza. Esta herramienta, de verdad, probadla sobre todo para asignaturas como historia, porque es una barbaridad, o sea, vais a reducir un montón el tiempo que dedicáis a cada tema y además vais a tenerlo muchísimo más consolidado en la cabeza, sobre todo si lo habéis estudiado de una manera muy esquemática, ¿vale? Si intentáis memorizar páginas enteras de texto, es súper complicado. Hacer esquemas, no os quedéis nunca con resúmenes ni con el texto entero. Esquemas, cosas muy sencillas, dibujos incluso, hacéis asociaciones con líneas, cosas muy que entendáis solo vosotros, pero que sean lo más sencillo posible para que en vuestra cabeza podáis encontrar esa información mucho más rápido, aunque no tenga tanto detalle. Luego ya el detalle lo podéis incluso deducir. Por ejemplo, yo para grabar este vídeo, de hecho, el guión que tengo es minúsculo, solo tengo palabras sueltas prácticamente, pero como cada palabra sea lo que me he referido, porque me la he inventado yo, pues no necesito escribir todo el texto. Y esto lo que hace es que de un solo vistazo puedas repasar muchas más ideas, digamos, de golpe. Y ahora sí entramos en los trucos adicionales, que son los más curiosos. Hay que entender que, como he dicho antes, la memoria, en el caso de los seres humanos, está muy asociada a las experiencias. Rara vez aprendemos las cosas simplemente por querer aprenderlas y siempre las vamos a aprender mucho más fácil si tenemos una asociación, digamos, concreta con ello. Para eso vamos a utilizar nuestros 5 sentidos. En concreto, lo vamos a hacer a través de 4 cosas. En primer lugar, la habitación. Yo os recomiendo que estudiéis siempre en la misma habitación, pero incluso si tenéis un palacio, hay un castillo y tenéis un montón de habitaciones, podría ser incluso guay que dediquéis una habitación diferente a cada asignatura. O, por ejemplo, podéis dedicar una habitación a las ciencias y una habitación a las cosas de memorizar. Fuera de bromas, que es una herramienta muy interesante porque lo que hace es que cuando tú entras en esa habitación con la intención de estudiar, tu cerebro se pone en modo estudiar y además si tenéis varias habitaciones, pues se pone en el modo de estudiar esa en concreto. Para que os hagáis una idea, es como cuando vas a la ducha, tu cuerpo sabe que te vas a duchar. Cuando vas a la cama, tu cuerpo sabe que te vas a dormir. Entonces entra en ese chip mucho más rápido. Si tenéis una habitación dedicada al estudio o incluso varias, vuestro cerebro va a entrar en el modo estudio mucho más rápido y va a mejorar la capacidad que tengáis para estudiar. También importante por el hecho de que no estéis estudiando a lo mejor en una habitación común en la que hay ruidos, en la que hay otras personas que os pueden distraer, por supuesto. Luego vamos a utilizar el oído y el gusto. Ambas cosas. En el caso del gusto, podéis utilizar chicles de diferentes sabores para diferentes asignaturas. Yo sé que en el instituto muchas veces no te dejan comer chicle y tal, pero en la BOC creo que sí se puede y no hay ningún problema. Así que si quieres estudiar, por ejemplo, historia y estudias con un chicle de menta, y luego cuando haces el examen de historia te comes un chicle de menta, sé que no me vais a creer ninguno, pero esto es verídico, esto funciona así. El cerebro, simplemente porque ha asociado tus recuerdos de historia con el sabor de la menta, los va a poder traer mucho mejor. Esto es verídico, os lo juro, de verdad, es que parece una chorrada, pero funciona muy bien. Yo lo he abusado un huevo este truco. Y lo que también yo he usado muchísimo es el tema de la música. Hay gente que la música le distrae estudiando, entonces perfecto, no utilicéis música si os distrae. Pero si os sentís cómodos escuchando música, o a lo mejor solo algunos tipos de música, es muy interesante que os pongáis música. Principalmente porque, primero, os mete en una atmósfera muy cerrada, digamos, muy hermética, y os puede venir bien. Segundo, porque os va a subir el estado de ánimo. Yo personalmente, por ejemplo, cuando estudié la primera EBAU, cuando estudiaba historia, escuchaba siempre a Tupac. Me ponía un mix que hay de 2 horas y media en YouTube o de 3 horas y escuchaba a Tupac en bucle y era la hostia. Y la cuestión es que cuando luego iba a la EBAU y me tocaba el examen de historia, pues la media hora de antes estaba escuchando ese mismo mix, porque hace exactamente el mismo efecto que el chicle. Lo que hace es recordarle a tu cerebro esa situación en la que estabas escuchando Tupac y estabas entendiendo un montón de cosas de historia. Pues digamos que trae ese sector de tu cerebro al presente. Y de estos trucos, el mejor, que es el que os voy a decir ahora, y es el del olor, porque el olor es el sentido más asociado con la memoria que tenemos. Si queréis acordaros de algo, lo mejor que podéis hacer es asociarlo a un olor. De hecho, seguro que os ha pasado que vais por la calle y oléis algo, a lo mejor que huele desagradable y decís, jo, esto huele como a... Y os acordáis exactamente a lo que os huele. O lo contrario, oléis algo que huele muy bien o alguna cosa de algún sabor de chuche o algo así y decís, jo, esto huele exactamente
exactamente a esta gominola que comía de pequeño, no sé qué, porque el olor es el sentido que más está asociado, digamos, a la memoria. Si utilizáis alguna colonia, por ejemplo, para estudiar y luego os la ponéis el día del examen, eso es ya el sumum. O sea que ya sabéis, chicle, música, olor y lo de la habitación, que bueno, no podéis llevaros la habitación al examen, pero incluso sí podéis llevaros a lo mejor pues vuestros bolis, vuestras cosas, y eso os da un poco ese marco mental de yo esto lo uso cuando estoy estudiando, pues ahora estoy en el examen y me recuerda un poco todo al presente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Yo creo que los trucos pueden parecer un poco magufos, pero os aseguro que funcionan y si ponéis en práctica todo lo que he explicado, vais a notar una mejora en el rendimiento bestial. Por supuesto, los milagros a Lourdes. Si de por sí estáis con el móvil puesto en la mesa o no os concentráis, pues va exactamente igual el chicle que comáis, naturalmente. Yo lo que os he hablado aquí es de trucos para maximizar el estudio, pero la base sigue siendo la misma. Estar totalmente concentrado durante todo el tiempo que estudiéis. Y si queréis saber algunos trucos que simplemente van a mejorar la predisposición de vuestro cerebro a estar preparado para aprender, os voy a dejar por aquí ya el vídeo anterior para que le podáis echar un vistazo y por aquí os dejaré ya el botón para suscribiros, así que nada, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo.